Bienvenidos una vez más a Conoce A. Hoy en esta ocasión les traigo al director y guionista Rodrigo Álvarez Flores. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, muy bien, Juan, ¿y tú? Igual, igual. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación y querer participar en esta tercera edición de Conoce A. Y vamos a iniciar con la pregunta, ¿para ti qué representa el cine? Ah, pues yo creo que el cine representa, creo que la única forma como yo me puedo expresar y algo que desde chico para mí fue como súper importante era justo el ver las películas, ¿no? O sea, creo que antes de ser cineasta, creo que soy cinéfilo y para mí el cine es también como un escape a otros mundos, ideas y vidas, ¿no? Entonces, historias, universos me parece como muy interesante y una profesión bastante particular. Justamente dices que eres cinéfilo, entonces, ¿hubo alguna película, algún acercamiento con el cine, con un director, con un actor? ¿Fuiste al cine no sé, bueno, creo que a ti te igual sí te tocaron los DVDs como a mí, en una película DVD o algo que hizo que iniciara ese amor al cine, o tal vez no es amor al cine, pero sí así como de, eso es cine, y te hizo querer involucrarte más? A mí me tocaron los VHS y los cassettes beta, entonces, o sea, creo que mi primer romance así con el cine vino con Batman del 89 de con Tim Burton. Tenía yo escasamente 3 años cuando la vi más o menos y fue un videocassette que desgasté demasiado. Más adelante, mi papá nos fue inculcando como mucho el ver películas, ¿no? Entonces, en este caso fueron los Laserdisc en los noventas que estaba Terminator 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, digo, es un cine comercial blockbuster que me llamaba la atención. Y ya como un aproximado, 14 años, por ahí, me tocó ver justamente Amores Perros, una película mexicana que en un momento a mí me voló la cabeza y creo que ahí fue cuando entendí que quería dedicarme como a contar historias, a hacer cine también, ¿no? Entonces, es una película mexicana que había visto con la que me había identificado mucho y creo que es un poco obvio también como con la película que hice. Y después, poco tiempo, vino esta película también que me topé con ella, que fue El Callejón de los Milagros de Jorge Pons, que también tiene como una similitud en el tipo de cosas que me gusta contar. Es como me gusta contar también. Em, Desde joven, o sea, me refiero a niño, adulto, como en qué edad supiste que te querías dedicar al cine, ¿no? Porque una cosa es que te guste ver películas y otra el querer ya dedicarse a ese mundo. Digo, yo me acuerdo que le dije a mi papá que quería hacer cine como eso de los 13 años. Estábamos en la secundaria, estaba yo y con él dije, como, ¿sabes qué? Creo que quiero ser director de cine. Y me acuerdo que mi madre me había dicho así como, no, estudia otra carrera que sí te deje dinero o algo, que puedas sostenerte económicamente. Y fue mi papá el que me inscribió en mi primer curso de cine a los 3. ¿Cómo te tomabas esos comentarios, no? Porque bueno, alrededor de estas entrevistas, de lo que hemos visto en alrededor de la historia de México, es que casi siempre cuando se quieren dedicar a alguien al arte, sueltan esa de ¿estás seguro? O de que te vas a morir de hambre o de que ahí no hay dinero. Entonces, ¿cómo te tomabas esos comentarios al inicio? Pues digo, yo siempre he sido muy necio, entonces, o sea, no, o sea, yo le decía a mis padres como que no me veía siendo dentista, no me veía siendo abogado, o sea, como que siempre que no es congruente como con la personalidad que tengo y digo, mi papá pues sí nos apoyó mucho y mi mamá eventualmente cuando fui viendo que empecé yo a hacer como mis protitos, todavía me tocó hacerlos en cassettes mini DV Super 8 y había ahí como algo que llamaba la atención y dijeron, bueno, está bien, a lo mejor no está tan errado.
Y en ese entonces todavía no había como muchas escuelas de cine aquí en el país, o sea, realmente las únicas opciones era el CCC y tenemos entonces el CUEC. em, y era un poco más complicado, o sea, estaban muy centralizados, yo viviendo fuera, ¿no? También viviendo en Ciudad de México. Entonces, fue una cuestión como un esfuerzo más grande y realmente ser como muy necio a querer lograrlo, ¿no? Investigándote vi que eres de Baja California, ¿estoy en lo correcto? Sí. Ok, entonces, esta edición ha estado repleta de cineastas que no son de la Ciudad de México o de Guadalajara o Monterrey, que se podría decir que son lugares donde es más fácil hacer cine o de ver cine. Entonces, pregunto, igual en tu caso, en Baja California, ¿qué tan difícil llega a ser cine y también el llegar a verlo, que no sea el cine comercial? Pues, o sea, digo, cuando estaba yo creciendo, de mi adolescencia, ya había como una generación de personas que estaban como tratando justamente de impulsar y de hacer películas, ¿no? Entonces, yo me juntaba con ellos, yo era como uno de los más chiquitos del grupo, de esta ola de cineastas baja californianos, y algunos de ellos tuvieron que emigrar a Ciudad de México para hacerlo. Pero en la realidad, uno de los booms que tuvo Baja California en ese momento fue que a finales de los noventas, con la creación de los Baja Studios, bueno, en ese entonces eran Fox Exploration, los estudios Fox, donde se filmó Titanic, pues se creó mucha capacitación y de ahí surgieron como muchas personas que ahorita todavía se dedican al cine y de ahí salieron como generaciones que empezaron a dar como lata en esto. Y eso, o sea, creo que la misma creación de estos estudios generó como la necesidad eventualmente de fundar escuelas de cine. Ahorita creo que hay 4 escuelas de cine en el estado y creo que, por ejemplo, a mí algo que me abrió mucho los ojos fue la que me dieron la oportunidad de trabajar en producciones que llegaban ahí, ¿no? Entonces, yo empecé siendo asistente de producción, cargando botellas de agua y sombrillas para los actores y eventualmente fui subiendo y aprendiendo parte del oficio. Pero ya después lograste estudiar cine, ¿no? Sí, 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 yo estudié, yo hice 2 carreras. Me tocó estudiar cine en Buenos Aires, Argentina, am, porque tenía yo esta idea de que no quería nada que ver con el cine de Hollywood y esas cosas, ¿no? Y me fui como al otro extremo del continente y irónicamente el primer proyecto en el que trabajé fue una película gringa completamente en inglés, y como que después de ahí el resto de mi filmografía trabajando o sea, dando un servicio de producción que fueron casi puras películas extranjeras, entonces como que me transformó una filosofía híbrida de un modo de trabajo, ¿no? O sea, me gusta cómo trabajan los estadounidenses en modo de producción, pero me gusta mucho esta cosa como de hablar de temas socioculturales propios de mi región, de mi país, de mi cultura. Entonces, em, como que se hizo una mezcla de cosas. Y creo que estoy como contento con las influencias que la vida propia me fue acomodando. Mencionas que antes de estudiar, pues te tocó la de la que varios hacen, ¿no? Que lo decimos como el jalacables, de que está ahí haciendo de todo y nada y observando. Cuando estabas observando, cuando ya te metes a estudiar cine, como qué percepciones tenías en comparación ya de lo que tú veías haciendo de todo, aunque no fuera a dirigir, pero sí estando detrás. Cuando ya es momento de que lo estudias, como qué diferencias encuentras. Son 2 mundos completamente diferentes, la verdad. O sea, la escuela te da como unas herramientas básicas de lo que te dicen los libros, ¿no? De teorías y creo que es una ventana muy buena para practicar
echarla a perder y corregir tus errores, ¿no? Pero ya lo que es como la cuestión práctica y el cómo se hace una película, porque cada película tiene una, no diría como forma de trabajo diferente, pero o sea, realmente dependiendo del tamaño, el presupuesto, las necesidades, este, y situaciones luego que tiene cada proyecto, pues vas aprendiendo y agarrando callo, porque realmente, o sea, casi es todo muy administrativo, mucho de logística, y yo trabajé muchos años y todavía sigo trabajando en el departamento de producción, y digo, empecé asistiendo actores, el primer actor que me tocó asistir fue un actor que se llama Tom Wilkinson, que ya falleció, pero fue nominado al Oscar 2 veces y todo, y de él aprendí mucho porque fue una persona súper noble, educada, profesional, y aparte yo le tenía, al principio yo le tenía miedo, porque decía como de, oye, pues estoy trabajando con un nominado al Oscar y yo todo primerizo, sin saber nada de cine, ¿no? Y fue súper paciente y creo que ahí también aprendí un poco que tenemos que ser como en este oficio eh, nobles, pero también mano dura, ah, pero como educados. Y de ahí fue brincando y he tenido la oportunidad de como trabajar con otras personalidades importantes de quienes les aprendí mucho y sigo aprendiendo hasta la fecha, todavía sigo aprendiendo de ellos y creo que lo que me di cuenta con mi carrera es como que tú terminas los estudios y tienes que seguir estudiando, tienes que seguir aprendiendo. En las producciones en las que te dan experiencia, o sea, yo de todas maneras como guionista sigo tomando talleres, diplomados que pueda, porque creo que es importante seguir como formándote y madurando y creo que los propios resultados de los proyectos que vayas haciendo te van a dar eh, pues esa misma madurez que vas adquiriendo, te va a ir viendo en las siguientes películas que vas a hacer. O sea que dirías que el cine a veces es como carreras tipo derecho, contabilidad, refiriéndome a que tienes que ir en una constante evolución, ¿no? Porque las leyes cambian y todo, igual el cine llega a cambiar y es mejor como que seguir involucrándote, viendo qué va cambiando. Y estamos hablando como en la cuestión administrativa de producción, pues digo, hay cosas que van cambiando, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, mm, yo he manejado muchas cosas con eh, temas aduanales, por ejemplo, logísticas y trámites en Hacienda y eso. Pues eso no me lo enseñaron en la escuela, eso no fue una materia de importaciones y de leyes de comercio y eso, ¿no? Pero lo tenía que aprender, he aprendido contabilidad, he aprendido como muchas cosas y también creo que es una carrera que por ese lado o sea, es muy importante tener como creo que una mentalidad administrativa y por otro lado en la parte creativa, pues creo que es importante seguir aprendiendo y madurando, ¿no? Porque o sea, creo que el discurso que tienes cuando uno tiene 21 22 no es el mismo cuando tienes 30 cuando tienes 35 por ejemplo, yo no sé qué voy a querer hablar cuando tenga 50. Probablemente van a ser cosas que en ese momento me afligen y me importan. Entonces, a mí es, son como esas cosas que creo que vamos a ir aprendiendo conforme vayamos, conforme vaya creciendo a la médica. Me ha tocado ver a lo largo de los años, ¿no? Estoy joven, ¿no? Pero ya, pues, a lo largo de los años. Que a veces la gente llega a decir así como, ya sea, por ejemplo, yo que soy creador de contenido o personas que se dedican al cine, a hacer películas, a producciones audiovisuales, que a veces la gente se le hace fácil y llega a decir así como de, pero sí está bien fácil eso, nada más es grabarte y ya. A esas personas que llegan a decir eso, ¿qué dirías? O sea, ¿qué les dirías de qué se involucra en una producción audiovisual? O sea, uno cree a veces que nada más es grabas, lo subes y va, pero ¿qué tanto es eso? No, son dos cosas, o sea, por ejemplo, inclusive hablando con los creadores de contenido, he visto cómo es, o sea, es un monstruo completamente diferente a, por ejemplo, a lo que yo hago y no puedo decir que son iguales, ni siquiera puedo decir que es ni menos ni más, o sea, son dos universos completamente distintos y requieren de mucho esfuerzo,
de mucha preparación, planeación y constantemente trabajo, ¿no? Entonces, yo lo que le diría es como pónganse en los zapatos de un creador de contenido o un cineasta y van a ver que tan difícil es. Ahora, regresando a tus estudios. Una vez que ya estás en Argentina estudiando, ¿qué tan difícil fue pues, dejar Baja California a irte a otra cultura diferente, a otro país, a muchas cosas, ¿no? O sea, tan solo la geografía y la manera de contar cine, como dices, ¿no? Porque a veces puede ser como que la misma manera, pero al final cada país como que tiene esa manera, ¿no? Yo me he dado cuenta en cine mexicano que a veces o puedes llegar mucho a la comedia o tirarse a veces mucho a lo trágico, pero vas a otras producciones y es diferente. Pues, o sea, digo, sí tuvo un efecto fuerte en mí el haberme ido para allá. Digo, por ejemplo, con el choque cultural y todo fue fuerte, en el sentido que a pesar de que hablábamos el mismo idioma, pues eran costumbres. Yo tenía 18 años cuando me fui para allá y creo que el enfrentarme a muchas cosas solo por primera vez, me hizo madurar en muchos aspectos. Am, digo, yo a Argentina tengo un cariño muy especial al país, digo, ahí paso mis mejores ratos y mis peores también. Am, y como cineasta en mi formación, creo que también como el tipo de maestros que tuve me ayudaron mucho, me ayudaron a pensar mucho en cómo hoy piensa mi clase para dirigir. Y tuve la oportunidad de tener acercamiento a cineastas que también tienen una influencia muy fuerte en el trabajo, ¿no? Tuve la oportunidad de tener un par de masterclasses con Lucrecia Martel, por ejemplo, cosas así que son para mí una directora que admiro muchísimo. Y de ella, o sea, de su cine, yo tomé mucho la forma en cómo a veces plantea dónde va a poner la cámara, ¿no? Entonces, creo yo que el cine argentino, el cine latinoamericano, tiene una influencia como muy fuerte en cómo me gusta a mí trabajar. Descubrí directores Alejandro Agresti, Nicolás Starain, por ejemplo, son directores argentinos que son muy eh, creo que relevantes en la forma en cómo quiero trabajar y eso. Entonces, sí fue, o sea, fue un proceso difícil, me acostumbré en ese momento y creo que le debo mucho, o sea, a como soy el día de hoy. A los que he llegado a entrevistar, que han estudiado en el CUEC, en el CCC o en otras universidades, nos han compartido que ha sido así de que durante toda la carrera es una elaboración de cortometrajes. No sé si igual ahí en Argentina donde dices, ahorita nos comentarás, pero la pregunta aquí es, ¿qué tal fue ese ambiente, esa emoción, esa experiencia de hacer cortometrajes, combinando un poco lo que ya sabías hacer como anteriormente viendo y aplicando lo que te enseñaba y lo que tú querías, ¿no? Porque al final dices, pues uno como director es a veces quieres plasmar tu idea, entonces combinar esas tres cosas en una. Yo estudié primero antes de entrar a las películas, estudié primero en Argentina de los 18 a los 20, casi 22 años. De ahí me fui a estudiar la carrera aquí a Tijuana, me regresé y a la mitad de mi carrera fue cuando empecé a trabajar en películas. En tercer cuatrimestre es cuando me empecé a meter a trabajar en producciones. Y digo, la verdad, no tuve yo la oportunidad en toda mi carrera de hacer un cortometraje hasta quinto cuatrimestre. Hice uno que está más o menos, y de ahí no volví a hacer otra cosa hasta que salí de la carrera. O sea, yo antes de hacer mi primera película, creo que así como en el proceso tienen sus cortos de ficción y eso, yo tengo también dos cortos de ficción y un corto documental antes de hacer mi ópera prima. Pero aprendí mucho observando y practicando un poco con los ejercicios. Y mis cortometrajes son como un pre, creo que son un pre-ejercicio, unos
algo a lo que es mi película, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que si ves mis cortos y ves Soy lo que nunca fui, vas a encontrar que hay muchas similitudes. Ok. Es es- Cuando ya acabas de estudiar, em, ¿cuándo es el momento en que dices, quiero hacer un cortometraje? Y también en qué momento dices, pues vamos a ver qué es eso de ir a festivales y todo el proceso. yo estaba en cuarto o quinto cuatrimestre de la carrera cuando hice un corto y apliqué a una convocatoria que era como ambiental, entonces hicimos un corto muy específico. La universidad nos apoyó en ese momento eh, y pues lo empezamos a mandar como festivales de temática, ¿no? Festivales ambientales y todo ese rollo y fue como el primer acercamiento, ¿no? Creo que cuando hice mi tesis documental, con la que me titulé, que fue un corto documental de un boxeador, ahí tuve un poquito más de movimiento con los festivales, porque fue la primera vez que fui al Short México, fue la primera vez que también nos presentaron en el Festival de Cine de La Habana, los primeros festivales que ganamos fueron con eso, entonces como que ahí empezó una pequeña probadita y lo que creo como más yo creo que ya algo más formal fue cuando me ocurrió aplicar a cortometraje, a la convocatoria de apoyo de cortometraje en cine por regiones. Me tocó ser uno de los primeros dos cortes que fueron apoyados con esta nueva convocatoria en el 2014, 15, el 2015, 16 creo que fue. Y ese corto sí fue más como, no hay que llamar un boom, pero, o sea, pues, o sea, experimenté lo que era tener un agente de ventas, estar en festivales alrededor del mundo, ganar festivales. Y estuvo interesante, o sea, pues es otro modo también que te enseñan al 100% cómo funciona este tema de la distribución y exhibición y la que aprendimos en los cortometrajes. ¿Cómo fue ese primer sentimiento de estar en un festival y ganarlo? Porque a veces tal vez es más como que por la experiencia y esos nervios de se logrará, no se logrará y de la nada fuiste ganador. Pues, o sea, digo, está padre, o sea, siempre, a mí me enseñaron que tengo que aprender primero a perder antes de ganar, entonces, obviamente antes de ganar perdí muchísimas veces, y lo quiero ver de esa forma. Entonces, cuando ganas es grato, um, pero es un momento que se va a pasar eventualmente, ¿no? Y tienes que seguir con lo que viene y capitalizar el momento. Ahorita, por ejemplo, lo que nos sucedió con el Festival de Guanajuato, pues estamos muy contentos, pero pues, tenemos ya que justamente seguir los siguientes pasos y aprovechar justo el momento y tratar de continuar empujando la película o los cortos, en este caso, para que otros festivales los tomen eh, y se sigan manteniendo relevantes, ¿no? Sí, como, como disfrutar el momento, pero no casarse y estar ahí. Es como de ya, disfrutar el momento y seguir adelante. Sí, pues es una forma, o sea, digo, creo que uno va aprendiendo que es una forma de seguir trabajando y todo es una estrategia. em, y ver también como los mercados que te aceptan el proyecto, ¿no? O sea, de qué nichos son los que funcionan. Y pues ahí ya un tema también como de marketing, distribución, pues esos monstruos que cuando estás en modo creativo no los estás pensando. Justo tocas un tema. ¿Cuál es tu proceso creativo? O sea, ¿cómo es hacer una historia para ti el momento de hacer el guión? Porque, bueno, he visto que algunos llegan a hacer y se aferran y es todo el día voy a estar aquí con mi café, mi vino, etcétera, etcétera. Y ese día me voy a enfocar o llega la inspiración a ratos. ¿Cómo llega ese proceso creativo, esa inspiración al momento de que quiero contar esto? Pues, o sea, digo, por ejemplo, a mí lo que me pasó es que la película que hice vino a partir de varias experiencias que fui como recolectando a lo largo del año.
gente que conocía y que se me hacía como impactante su historia de vida. em, y pues es como ir hilachando, ¿no? E ir creando esta red de historias y creo que también tiene que ver como con los objetivos que quieres, como las temáticas de las que quieres hablar y también con qué te identificas, ¿no? Creo yo. Ok. Y siguiendo con tu filmografía, aunque ya nos comentaste de algunos trabajos, ¿se podría decir que tu primer hit o como que ese primer gran boom fue Al otro lado? Ahí, pues, ¿cómo surgió la historia del otro lado? ¿Cómo fue ese proceso de la creación del otro lado? Pues digo, al otro lado fue un corto, o sea, digo, hablando justo como temas que me interesaban, que era la frontera, pues quise hacer como algo, pues esta historia igual, o sea, el corto está fragmentado en el tiempo y todo, y creo que también para mí fue una forma de madurar y empezar a hablar de temas que eran como muy personales. Entonces, o sea, como, ahora sí que como persona de la comunidad LGBT, fue el primer proyecto donde me tocó como hablar personalmente de cosas, ¿no? Y temáticas que para mí eran muy sensibles. Entonces, fue pues, un proceso de maduración muy padre, porque creo que me ayudó a hablar como transparente quién soy, qué hago, qué me gusta y de qué me interesa hablar, ¿no? Entonces, yo creo que un director tiene que ser como muy honesto. Cuando estamos haciendo algo que es como muy personal, pues tienes que hablar de cosas que son importantes para ti, que te llegan. Entonces, para mí ese fue un corto que por primera vez era un terreno bastante personal. Ok, y justo te quería preguntar, con la experiencia que tienes y lo que has visto en el cine, ¿cómo llega a ser el cine? ¿Cómo llega a tratar el cine mexicano, la industria, a la comunidad al momento de contar estas historias, de querer plasmar lo que es sus historias personales? Porque bueno, estamos en un momento donde ya se puede, pero pues ha sido un proceso de aceptación. ¿Cómo describirías eso? Sí, hay cineastas que manejan, o sea, creo que es inevitable no pensar en el cine queer, por llamarlo así, el, de los grandes que pues, empezaron, como, digo, ahorita el que me viene a la mente puede ser como Julián Hernández, Roberto Fiesco, ¿no? Y todos ellos. Am, pero ahorita ya hay un montón de cineastas que creo que lo hacen bien y hacen de manera muy respetuosa y muy bonito el cine. Y creo que para mí lo más importante es como nada más retratar con empatía y humanidad y sensibilidad. Entonces, ya creo que cualquiera lo puede hacer. De repente si hay una que otra película que dices, híjole, como que sí se les pasó la mano, pero pues es inevitable, ¿no? O sea, creo que en todas las culturas y todos los países. Sucede. Em, ¿Tú qué piensas de que a veces, cómo decirlo? Que hay historias que sí plasman muy bien este tipo de historias, pero hay otras producciones que meten algo de la comunidad solo por meterlo y lo hacen más que hacerlo en un desarrollo bien, a veces hasta parece más como un chiste. Bueno, o sea, sí hay, o sea, sí hay proyectos que lo hacen digo, yo en mi caso lo que hago es que simplemente ignoro ese tipo de películas y no les doy difusión o importancia, pero lo mismo sucede con proyectos, por ejemplo, ahorita que considero que estamos en un punto muy importante donde hay una visibilidad a historias de empoderamiento femenino, directoras que están sacando increíbles películas, pero también no falta la persona que se quiere subir como a ese tren y querer generar un proyecto para llamar la atención, pero no hay un sentimiento genuino de querer hablar de esos temas, ¿no? Entonces digo, pues digo, siempre va a haber creo que estas cosas y creo que lo mejor que podríamos hacer es como, tanto como audiencia y como creativos, no darles
poder para que justamente no hagan ese tipo de cosas, ¿no? Ok. Y una vez que terminas de hacer el otro lado y ¿como cuánto tiempo duró en festivales o sigue en festivales al otro lado? Pues, todavía hasta la fecha me siguen llegando correos que lo exhiben por ahí, pero duró, yo creo que unos 3 años dando vueltas y está en DVD en diferentes países. Y todo eso, o sea, fue muy rápido. Yo tengo como tres versiones de una de Francia, Alemania, Estados Unidos, de al otro lado. ¿Subtitulada o que las doblan? Sí, 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 no, sí, subtitulada y hasta lo puedes encontrar pirata en páginas de YouTube brasileñas. ¿Y cómo te sientes, no? No sé si llegaste a ver el caso de Moon Knight, Ujú. que el director vino a México y vio su DVD pirata y en vez de como de reclamar hasta se sintió así como de, mira, es mi película en pirata. ¿Cómo te sientes que hasta ha llegado esas cosas, no? Porque, o sea, tal vez no Pues, es pues, bueno la piratería, pero a veces en ocasiones es como de, pues bueno, pero mínimo ya hay gente que me conoce, conoce mi trabajo. pues fíjate que yo creo que pues, el cine se hizo para compartir. eh, Ahorita estoy en un proceso donde pues, para mí es importante darme a conocer, que se conozca mi trabajo. Entonces, me es más importante compartir el proyecto y que se vea, porque hay un problema de distribución, obviamente, porque en nuestro país. Entonces, pues si esa es la forma como las películas están encontrando su lugar, pues, no me opongo a esa idea, porque la otra opción es que mi película quede encerrada en el olvido por ahí, ¿no? Entonces, que se vea. Entonces, yo también creo que me emocionaría si ahorita veo mi película, un poste de película. Dura. De hecho, estoy esperando que suceda en algún momento, porque quiero dar una vuelta para ver si lo encuentro. Pues esperemos, ¿no? Porque bueno, estuve investigando y bueno, de acuerdo a la página del GIF, tu película nada más aparece que sigue en festivales, que aún no hay una fecha. No es cierto, no fue en GIF, fue en algo del gobierno de México, que menciona que pues, sigue en festivales y que aún no hay fecha como de en algún cine, digamos lo que ya en algo comercial, ¿no? Cinépolis, Cinemex aún no llega. Pero bueno, Yo creo que eso. va a suceder el próximo año, ya estamos en pláticas con eso. El GIF nos ayudó muchísimo y fue como un parteaguas enorme, porque antes de eso la película estuvo un año sin moverse casi. mm, Justamente, pues, tu película Soy lo que nunca fui, ¿cuánto tiene de que estrenó? O bueno, que inició su proceso de festivales. Empezó en el 2022, a mediados del 2022, y se estrenó hasta el 2023 en diciembre, en el Festival Internacional de Cine Calcuta en la India, y después de ahí hasta el Festival de Guanajuato. Ok, me imagino que justamente la grabación y todo te tocó en la pandemia. ¿Cómo fue crear tu ópera prima en película en medio de una pandemia? O sea, entre ver quiénes querían participar, los cuidados sanitarios, la creación del guión, que me imagino que el guión como que ya lo tenías, como dices, ¿no? Es una combinación de todos tus cortometrajes y aparte de combinación de todos los cortometrajes, al ver la sinopsis, como que también te inspiraste un poco en Amores Perros, ¿no? Como que querer contar varias historias en una. Sí, te digo, o sea, yo traía como estas ganas de hacer algo al estilo El Callejón de los Milagros, Amores Perros, se llamarlo así también. Y salió en el 2018, o sea, me gané el Poporcine, el guión lo escribí como en 3 semanas, fue algo horrible porque queríamos ajustar la convocatoria y entonces estuve como loco. Ya después entró a ayudarme Alberto Gutiérrez y directamente que va con quien sacamos varias versiones del guión. Y por cuestiones de tamaño, la película que era muy pequeña, pues no la hicimos luego en el 2018, en 2019 tampoco, en 2020 sucede la pandemia y fue complicado porque pues también nos tocó la desaparición de Coprocine y luego volver a salir con Coprocine en medio del rodaje, y fue muy difícil porque aparte de que se apretó el dinero, porque ahora tenía que ver cubrebocas, y todas esas cosas, am, los riesgos que había y todo fueron demasiados y llevó a que tenemos que tener como una
una disciplina muy grande a la hora de filmar y ser muy cuidadosos. O sea, realmente éramos de los, en Baja California creo que éramos los únicos que estábamos filmando en ese entonces. Y digo, la película está filmada en foro, entonces, bueno, una muy buena parte es en sets y otras en locaciones. Y por eso fue una ayuda enorme para poder también tratar de mitigar y no tener algún riesgo de contagio de la película, no, durante la filmación de la película. O sea que si de por sí ya es apretado, como dices, el presupuesto y las locaciones, porque al final todo eso cuesta, ¿no? Ahora Ujú. hacerlo igual seguro, tanto para ustedes, para los actores, las actrices, para que no haya un contagio. No sé si en algún momento te tocó algún contagio y ir a parar la grabación, o si todo se pudo grabar, pues, acorde al plan. Tuvimos un contagio. A 3 días antes de empezar, uno de los actores que ya están casteados salió positivo y lo tuve que cambiar 3 días antes de empezar a filmar. Y fue una decisión muy difícil, y, pero salió y estoy muy contento con la actuación de Héctor Guerrero, se llama el actor que reemplazó a nuestra otra opción. Y pues, nada, digo, en mi cabeza tuvo que empezar a formarse una nueva idea de la película y creo que estuvimos en una etapa de que era supervivencia el estatus de la peli, ¿no? Es como, tenemos que sacarla y tenemos que salir vivos de esto y con la menor cantidad de contagiados posible. Ese fue realmente el único caso que tuvimos de broncas. ¿Y por qué querer contar sobre la soledad, el desamor, los a veces cuando te enamoras y es un amor imposible? ¿Por qué contar de eso? Son temas que fíjate que me gustan. O sea, a mí me gusta mucho esta cuestión también como lo que podemos llamar como la pérdida de la inocencia, que no necesariamente es como la etapa de cuando uno crece de niño a adulto, sino yo creo que también como cuando, creo que todos los seres humanos nacemos como con un cierto tipo de ingenuidad y pureza. Y la vida y las circunstancias en las que nos enfrentamos nos rompen como el corazón y nos hacen enfrentarnos a la cruda realidad. Y creo que una combinación de eso también pues quería yo hablar de la frontera, porque para mí es como un tema que me interesa, pero no quería hacerlo como una forma típica del viaje en el desierto y eso. Entonces, me tenía yo como mucha curiosidad como hablar como de la gente que se quedaba, ¿no? Entonces, hay algo recurrente en las historias que son como las figuras paternas ausentes, personajes maternales fuertes. Y esta era la primera vez que escribía yo como un protagónico para una mujer. Y fue un reto interesante porque lo que quería es que tuviera una voz genuina de ese personaje y una identidad como muy desarrollada. Y creo que lo logré, pero o sea, yo lo logré principalmente porque Ángeles Cruz estuvo en mi papel y Ángeles eh, fue muy noble en el sentido de compartir su sabiduría con el proyecto y se hizo una colaboración de que logramos hacer como algo muy bonito. ¿Qué diferencias has encontrado entre crear un cortometraje y un largometraje, tanto en temas de dinero, en temas de la convivencia con los actores, la logística, ¿no? Porque bueno, no sé si es igual meter un cortometraje en un festival que los largometrajes. Un monstruo muy diferente, un monstruo muy diferente, pero o sea, el proceso es como muy similar. Solamente que pues, el corto es más chico y el largo ya son como muchos elementos que juegan encima. Eh, y digo, ahorita yo me pongo a pensar y hacer un corto creo que es difícil en el término de que contar mucho en tan poco tiempo, pero o sea, creo que sí es importante que por lo menos la gente haga 2, 3 cortos antes de hacer una peli. ¿Qué es lo que más te ha dejado este largometraje en todo su paso en los festivales, tanto ya sea personal, crecimiento, bueno, crecimiento personal, crecimiento profesional, amistades, festivales, el haber tal vez ido a algún país, algún estado que pues, no habías ido, no te imaginabas conocer hasta que conoció llegó el largometraje? Pues
o sea, creo que todo te deja. Eh, Me ha dejado, esta película me ha dejado muchas lecciones de paciencia, de planeación, decisiones también tal vez aprender a tomar decisiones. Y, y pues nada, o sea, como que, pues es eso, o sea, creo que me ha obligado a madurar en muchos aspectos, ¿no? Y seguir madurando. Y yo espero que ha sido un proceso muy difícil hacer esta película y creo que para mi siguiente proyecto, o sea, tengo que mejorar en muchas decisiones que tomé para crecer, ¿no? Si volvería a cometer los mismos errores, porque ahí estaría yo el problema. No habría madurado. ¿Y ahora qué cosas vienen para el largometraje, no? O sea, justamente ahorita estás mencionando que ya quieres buscar la manera de hacerlo un poco, pues, más comercial y comercial refiriéndonos a que lleguen a cadenas grandes, a otros cines, pero ¿qué más? ¿Qué otros largometrajes, festivales te gustaría que estuvieran? No sé si planeas en algún momento, por ejemplo, ahorita que ya se acercan las reinscripciones de los Goya y de los Oscar, meterlo y a ver qué pasa. ¿Qué sigue para este largometraje? No, pues ahorita que queremos ver, o sea, yo creo que hay varios festivales que ya nos están hablando, entonces pues, vamos a estar estamos dialogando eso y esperamos estar en salas el próximo año y yo creo que a partir de ahí a ver o sea, cómo reciba la película, creo que lo más importante es cómo reacciona el público y creo que sobre eso va a depender muchas decisiones que vamos a tomar, como de aprovechar el momento, ¿no? Yo ahorita me estoy enfocando también ya en empezar a tratar de levantar mi segunda película y pues bastante en este proceso. Por lo que he visto, como que el común de todos es que tus historias son, pues, enfocadas en Baja California, ¿no? En California. ¿En algún momento pensarías como que salir de esa zona y decir: "Ahora vamos a contar algo en un diferente lugar"? Sí, sí, definitivamente, o sea, creo que todo tiene un ciclo y eso sí está dentro de mi interés eventualmente migrar a otra parte y creo que tengo que estar donde la historia necesita que esté. Entonces, o sea, no me cierro a justamente esa posibilidad y tengo las ganas como de explorar otras tierras, otros idiomas, no sé, dependiendo qué es lo que la historia que en ese momento se me vaya ocurriendo lo necesite. Pero sí, sí me interesa. ¿Cuál sería como tu sueño guajiro en eso de meterte a un género que tal vez no sabes si puedas dominar o no, pero te gustaría? Um, Me interesa hacer cine de acción, fíjate. Tengo curiosidad de eso y creo que eso sería como a la comedia yo le tengo miedo, aunque tengo por ahí una comedia escrita, eso que es bastante difícil. Y también el cine de horror estaría como interesante. Digo, no lo considero que son como mis nichos, pero este, me llaman la atención. Aquí en México ha habido buenas películas de terror, pero justo en la comedia estamos como que viviendo un momento donde a veces como que todo se llega a generar, ¿no? En lo de lo que comentaba de que cine comercial y que a veces son los albures, o ya ahorita cayendo mucho a lo bajo, que son los pedos, los vómitos, las groserías. Pero justamente ahí quiero preguntarte, ¿por qué llega a ser difícil la comedia o escribir una comedia? Pues yo creo que tiene que ver con el gusto, o sea, digo, es difícil contar un buen chiste, que el público es muy exigente, entonces creo que es un género complejo y o le atinas o erras completamente, entonces sí está difícil, creo que hay menos posibilidad de margen de error para hacer una buena comedia. Hay directores que tienen como un sentido del humor muy ácido, ¿no? Por ejemplo, uno de los paisanos, Gilberto González, ¿no? Con los fans por su amor sin completo, ¿no? Incluso, por ejemplo, una clásica como Matando Cabos, que es justamente como humor negro con acción y eso, o sea, pues fue un éxito, ¿no? Por ejemplo, cuando salió.
y, y creo que es difícil hacer ese tipo de cosas. Sí, no, o sea, por ejemplo, no digo que hayan salido durante este tiempo buenas comedias, discutible, pero siento que la última gran fue la de Nosotros los Nobles. Sí, pero por ejemplo, ahí creo que es muy importante pues, el guión de Pato Saiz, por ejemplo, es muy bueno. O sea, Pato es un excelente guion, es uno de los mejores guiones que conozco ahorita y tiene, y creo que si tú hablas con él, tiene como el sentido del humor lo vas a ver impregnado en la película. Entonces se nota ahí la personalidad. Sí, al final un director, un guionista, pues plasma un poco de sí en ese proyecto. Ujú. Am, ¿Cómo describirías, qué dirías que es la situación actual del cine en México? Ya sea su distribución, la manera que la gente ve el cine en México, ¿no? Porque yo lo veo tan solo con gente cercana, no tan cercana, como que cuando mencionas cine mexicano, luego se le va a su mente a la época de oro y actualmente pues a cine comercial, pero no saben, no llegan a saber que hay más cine, hay un mundo de cine, pero que a veces no lo saben. Entonces, ¿qué describirías, qué dirías sobre eso? Hay un montón de cineastas increíbles en el, o sea, tenemos creo que muy buenos contadores de historias y gente que admiro muchísimo. Pero es muy triste que todavía no le, o sea, creo que todavía no se resuelve el tema de la distribución. Ese es el problema como más grande y el hecho de que justamente no lleguen las películas cuando tienen que llegar y no se puedan compartir. Pero obviamente lo hace complicado y justamente que pasan desapercibidas, ¿no? Y digo, también hay que tomar en cuenta que estratégicamente no estamos ubicados en el mejor punto porque somos vecinos de una máquina industrial de cine que es Hollywood y es inevitable, o sea, es imposible competir con el tipo de películas que ahorita estudios como Disney están poniendo, ¿no? O sea, es imposible que una película mexicana compita contra alguna Pixar o con alguna Marvel y esas cosas. Entonces, digo, a mí se me pone un poco triste esa situación, esperando que algún día se pueda corregir o cambiar, pero pues hay que ver que hay que seguirle echando ganas. ¿Tú qué recomendarías, como qué sientes, qué sentimiento que sería una opción para lograr ese crecimiento? Pues digo, hay que seguir haciendo cine y hay que seguir apoyando a los complejos de cine de exhibición independiente, a los cines Tonalá, los Cineclub, las cinetecas, y que esas sean también nuestras opciones, ¿no? Y, por ejemplo, cuando veas que una película sale en alguna cadena grande, y es mexicano y todo, pues a verla, ¿no? O sea, tratar de ir a verla y si te gusta y todo, o sea, compartir para que la gente la vea. Al final de cuentas todo es oferta y demanda, entonces si la gente está demandando ver algo, te lo van a ofrecer. Entonces, creo que es importante, creo que como cineastas es importante que conectemos con el público y creo que con el público también estamos, o sea, tratar de poner en esta parte y darnos la oportunidad de ir a ver películas que no sean como nada más lo que el mainstream nos ofrece. Pero también llega a hacer esto por una falta de educación en México de ver cine, ¿no? A lo largo de los años de estas entrevistas, me doy cuenta de eso, o sea, yo, mi amor por el cine surgió porque vi que Cuarón estaba nominado a un Oscar y dije, ay, a ver, vamos a ver qué es el cine. Pero si no hubiera sido por eso, no sé qué hubiera pasado en mi amor al cine. Y veo eso en general con muchas personas, como que a veces uno está casado con lo comercial, o en nuestro caso, Televisa y TV Azteca, y es como ver a lo que estén a ellos y no. Entonces, ¿cómo también sería una manera de educar al pueblo mexicano? Una manera de, sé que les gusta, pero denle una oportunidad, se pueden sorprender. Pues, o sea, creo que es una cuestión como justamente de educación y de difusión y de boca en boca para poder rescatarlo. Y te digo, o sea, prestarle estos espacios alternativos que ofrecen una visibilidad justo a
a este tipo de películas, ¿no? Entonces, es, por ejemplo, es algo a lo que nosotros le vamos a apostar con nuestra película y esperemos que funcione y haya resultados, ¿no? Verás que sí. Y pues bueno, ya estamos a punto de acabar, entonces te voy a hacer las preguntas, las que les hago a todos los cineastas, para conocerlos un poco más. Para ti, ¿qué es el fracaso? Pero, ¿el fracaso a qué me refiero? Para ti, ¿qué llega a representar cuando algo no salió como querías? Cuando algún corto, alguna cosa se tuvo que dar de baja, algo que te afectó, pero buscar ese, bueno, me afectó, pero vamos a seguir. Para ti, ¿qué ha representado todo eso actualmente? Para ti, ya cómo lo ves ahora y es como de, ah, Gente, o sea, la forma con la relaciones a fracaso lo estoy poniendo igual como con madurar, o sea, porque creo que hay que abrazar el fracaso, es lo que he aprendido, y hay que abrazarlo, pero no hay que quedarte como muy anclado a ello, o sea, un ratito y continuar, ¿no? Madurar, crecer, seguir trabajando, y probablemente va a haber más fracasos que victorias, pero pues también igual, o sea, si fuese muy fácil triunfar en la vida, pues cualquier persona tendría, el éxito sería muy fácil, ¿no? mm. La mayoría de cineastas que he entrevistado me han hecho ver algo y por ahí te lo voy a preguntar. ¿Cuál es la importancia de llegar a crear esa familia cinematográfica? Y pues es que, o sea, digo, para mí como el cine es algo tan íntimo, tan personal, que sí es importante tener como a tus allegados para, sobre todo porque creo que estás en un, digo, en mi caso, yo creo que estás como en un sentimiento como de vulnerabilidad y el manejar como esas cosas te hace sentir como tener esta red de seguridad, ¿no? Entonces para mí es muy importante tener un fotógrafo con el que me lleve muy bien, fotógrafos con el que me lleve muy bien, en arte, en producción, en todo, ¿no? Sentirte acobijado y querido y que confíen en ti. No sé si te llegó a pasar, pero ¿cómo llegabas a afrontar cuando tú querías hacer algo en tus primeros cortometrajes y alguien te daba su observación, su opinión, su crítica? ¿Cómo la llegabas a tomar, no? Porque bueno, a veces a inicios es como de, es que es mío, pero a veces como de, ah, gracias, ¿cómo lo llevas a tomar? Y ahora cómo lo has manejado y ahorita ya es como aceptar, ¿no? A veces hay que ser autocríticos o aceptar la crítica de otras personas para hacer un mejor producto. Yo creo que tienes que escoger tus batallas, saber cuáles son las decisiones que te vas a dar, cuáles estás dispuesto a ganar y tienes que tener ciertas que vas a saber que tienes que perder. Entonces, sí me ha tocado pelear las que creo que son indispensables y he tenido que aprender cuándo tengo que soltar las que, tal vez digo, bueno, esas no son tan importantes, las tengo que dejar ir. Um, Creo que es importante saber eso un poco. Y pues, también, o sea, escuchar a los demás. A mí me gusta escuchar mucho a mis compañeros y hay momentos donde sí le doy la razón y hay momentos donde justificadamente tengo que pelear por mis ideas, ¿no? ¿Ok? ¿Qué consejo le darías a la gente que vea esta entrevista y que se quiera dedicar al cine? El que no tire la toalla, o sea, que es una carrera bastante difícil, que requiere de mucha paciencia y de mucho tiempo. Y, o sea, si en la vida van caminando que lo que quieren es una alfombra roja y Oscar y esas cosas, pues no va a suceder. O sea, es muy poco probable, no es imposible, pero creo que más bien es como que estén seguros qué quieren contar, qué quieren hacer y que estén muy seguros porque, o sea, ya una vez que te entregas, sí es un proceso desgastante, que puede acabar, o sea, con tu vida personal si no sabes cómo manejar. Es una vida solitaria hasta a veces, creo yo. ¿Qué tan cierto consideras que es esta afirmación que yo les llego a decir por lo que observo? Pero dedicarte al cine es a veces cine 24/7.
Pues es algo, o sea, es algo, o sea, sí tiene algo de verdad. En mi caso, pues yo camino, voy caminando y voy pensando como el cine, en las películas, en historias, o como estoy bañando y estoy pensando en un guión, voy manejando y voy pensando en cómo voy a resolver tal cosa. Es una obsesión, entonces, digo, ya depende de cada quien, ¿no? Como sé que, pero alguien que es como creativo, es que me gusta esa cosa. ¿Cómo te ves en 5 y 10 años? Así yo espero, con estabilidad económica y varias películas encima, pero, eh, yo espero que en el mismo camino, pero más constante, ¿no? No que pasen 6 años para hacer una película. Si soy lo que nunca fui fuera una persona, ¿qué le dirías a soy lo que nunca fui de todo lo que te ha enseñado y lo que viene aún? Mm, y nada, o sea, digo, que al principio pensé que era como mi bebé, creo que ahorita es como un matrimonio y pues que nos dure la felicidad del tiempo que nos tenga que durar, pero va a llegar un momento donde lo voy a tener que dejar y pasar al siguiente. Ay, eso sí. Y bueno, ya por último, ahorita con la experiencia que has obtenido a lo largo de los años, ¿qué le dirías a un Rodrigo que apenas inicia ese camino de querer hacer cine? Ahorra, ahorra mucho, lo vas a necesitar. Pues bueno, Rodrigo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Espero te la hayas pasado bien, que hayamos platicado. No sé si quieras agregar algo antes de irnos. Pues nada, o sea, que la gente le eche muchas ganas, que la gente que quiera hacer cine, vea mucho cine y tenga la oportunidad de ver lo que nunca fui en alguna pantalla, en algún festival, pues que le den una oportunidad y espero que les aporte algo, los entretenga de la manera que a mí también me aportó y me ha entretenido. No sé si tengas información a la mano de más o menos hoy lo que nunca fui, en qué festivales, en qué lugar estará en septiembre, octubre. Vamos a estar en el Festival de Cine de Nueva York, el Latino, el New York Latin American Film Festival, vamos a estar en el Lola México. Este, es donde tengo yo como información que va a estar en septiembre, eh, pero creo que hasta ahí, hasta este momento. La mayoría de mis suscriptores, de acuerdo a mis datos, son Ciudad de México. Entonces, en la Ciudad de México hay planes de estar. Sí, eventualmente creo que vamos a intentar con la Cineteca, pues esperemos que sea pronto también. Ok, pues muchas gracias, Rodrigo, y espero les haya gustado esta entrevista. Voy a dejar tus redes sociales, también todo lo de que esté relacionado con Soy lo que nunca fui abajo en la descripción para que se vayan a dar una vuelta, que vean más sobre tu vida, ya que publicas muchas cosas también, ya sea de tu cortometraje, de cómo grabas, y eso es interesante. Y pues nada, espero te haya gustado esta entrevista y pues a ustedes, espero les haya gustado, que hayan disfrutado, que ahora conozcan un poco más sobre Rodrigo y nos vemos en la próxima entrevista.